Hola a todos. En el video se podrá observar la solución de un ejercicio relacionado con el agente viajero por medio del método de fuerza bruta. El problema nos pide demostrar que el ciclo hamiltoniano EBACDE proporciona una solución al problema del agente viajero para el grafo que se muestra en la imagen. Solución. Para resolver el problema emplearemos el método de fuerza bruta. Este método nos permite explorar todos los ciclos hamiltonianos con el fin de determinar cuál es el más óptimo. Ten en cuenta que el número de ciclos hamiltonianos se encuentra por medio de la fórmula n-1 factorial sobre 2, donde n representa el número de vértices o nodos del grafo. Para nuestro problema, n tomará el valor de 5, ya que el grafo posee 5 vértices o nodos, de modo que el número de ciclos hamiltonianos lo determinaremos reemplazando n por 5 en la fórmula, de donde se obtiene factorial de 4 sobre 2. Factorial de 4 es 24, sobre 2 nos da 12. Entonces podemos afirmar que nuestro grafo presenta 12 ciclos hamiltonianos. A continuación analizaremos los 12 ciclos hamiltonianos. Para ello nos apoyaremos en una tabla, donde V1, V2, V3, V4, V5 y V6 representan los vértices. P1, P2, P3, P4, P5 representan los pesos. Además, para nuestro análisis partiremos del vértice E. Entonces, el primer ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, B, A, C, D, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EB, el peso asignado es 6. Para el camino BA, el peso asignado es 5. Para el camino AC, el peso asignado es 4. Para el camino CD, el peso asignado es 3. Y para el camino DE, el peso asignado es 5. De modo que el peso total es 23. El segundo ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, B, A, D, C, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino AB, el peso asignado es 6. Para el camino BA, el peso asignado es 5. Para el camino AD, el peso asignado es 6. Para el camino DC, el peso asignado es 3. Y para el camino CE, el peso asignado es 4. De modo que el peso total es 24. El tercer ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, B, C, A, D, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EB, el peso asignado es 6. Para el camino BC, el peso asignado es 7. Para el camino CA, el peso asignado es 4. Para el camino AD, el peso asignado es 6. Para el camino DE, el peso asignado es 5. De modo que el peso total es 28. El cuarto ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, B, D, A, C, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EB, el peso asignado es 6. Para el camino BD, el peso asignado es 8. Para el camino DA, el peso asignado es 6. Para el camino AC, el peso asignado es 4. Y para el camino CE, el peso asignado es 4. De modo que el peso total es 28. El quinto ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, B, D, C, A, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EB, el peso asignado es 6. Para el camino BD, el peso asignado es 8. Para el camino DC, el peso asignado es 3. Para el camino CA, el peso asignado es 4. Y para el camino AE, el peso asignado es 7. De modo que el peso total es 28. El sexto ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, B, C, D, A, E. Luego determinaremos la suma de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EB, el peso asignado es 6. Para el camino BC, el peso asignado es 7. Para el camino CD, el peso asignado es 3. Para el camino DA, el peso asignado es 6. Y para el camino AE, el peso asignado es 7. De modo que el peso total es 29.
El séptimo ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, A, B, C, D, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EA, el peso asignado es 7. Para el camino AB, el peso asignado es 5. Para el camino BC, el peso asignado es 7. Para el camino CD, el peso asignado es 3. Y para el camino DE, el peso asignado es 5. De modo que el peso total es 27. El octavo ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, A, B, D, C, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EA, el peso es 7. Para el camino AB, el peso asignado es 5. Para el camino BD, el peso asignado es 8. Para el camino DC, el peso asignado es 3. Y para el camino CE, el peso asignado es 4. De modo que el peso total es 27. El noveno ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, A, C, B, D, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EA, el peso asignado es 7. Para el camino AC, el peso asignado es 4. Para el camino CB, el peso es 7. Para el camino BD, el peso es 8. Y para el camino DE, el peso es 5. De modo que el peso total es 31. El décimo ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, A, D, B, C, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EA, el peso asignado es 7. Para el camino AD, el peso asignado es 6. Para el camino DB, el peso asignado es 8. Para el camino BC, el peso asignado es 7. Y para el camino CE, el peso asignado es 4. De modo que el peso total es 32. El onceavo ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, C, B, A, D, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EC, el peso asignado es 4. Para el camino CB, el peso asignado es 7. Para el camino BA, el peso asignado es 5. Para el camino AD, el peso asignado es 6. Y para el camino DE, el peso asignado es 5. De modo que el peso total es 27. El doceavo ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como E, C, A, B, D, E. Luego determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino EC, el peso asignado es 4. Para el camino CA, el peso asignado es 4. Para el camino AB, el peso asignado es 5. Para el camino BD, el peso asignado es 8. Y para el camino DE, el peso asignado es 5. De modo que el peso total es 26. Por lo tanto, la solución óptima se encuentra en el ciclo E, B, A, C, D, E, ya que presenta menor suma total de todos los pesos asignados.